En el corazón de un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos, había un lago del que todos hablaban con temor. Un lugar misterioso y oscuro que, a pesar de su belleza natural, mantenía un aura siniestra y fría. Los lugareños lo llamaban el lago de las sombras, y no sin razón. La leyenda decía que aquellos que se adentraban en sus aguas no volvían jamás. Los cuerpos de los que se ahogaban en el lago desaparecían sin dejar rastro, sumidos en una niebla de misterio que nunca terminaba de disolverse. Durante generaciones, el lago había sido evitado, sus orillas desiertas y sus profundidades, un abismo lleno de secretos. Nadie sabía con exactitud qué ocurría en esas aguas, pero todos sabían que no debían desafiar su maldición. Sin embargo, como en muchas leyendas, siempre hay quienes están dispuestos a probar su suerte, a cuestionar el miedo y a lanzarse hacia lo desconocido con la certeza de que las historias de fantasmas son solo eso, historias. La noche en que todo ocurrió era particularmente oscura, una luna nueva que apenas iluminaba el camino de 5 amigos que se aventuraban al borde del lago de las sombras. Marcos, el líder del grupo, había sido quien propuso el desafío. Él no creía en maldiciones ni en supersticiones. Para él, era solo agua, un lago común, y las historias de ahogamientos eran cuentos para asustar a los niños. Junto a él iban Ana, su novia, Luis, un amigo de la infancia, Carla, quien había sido criada en el pueblo y conocía bien las historias, y Joaquín, el más callado del grupo, siempre algo inquieto y nervioso. Todos habían crecido oyendo las leyendas, pero con la arrogancia de la juventud, ninguno parecía dispuesto a admitir que sentían miedo. No es más que un lago, insistió Marcos mientras el grupo llegaba a la orilla. La luna apenas se reflejaba en las aguas negras, que parecían demasiado quietas, casi muertas. El aire estaba extrañamente frío para una noche de verano, y el silencio era abrumador. Carla miró a su alrededor con inquietud. Había algo en el lugar que no le gustaba. Algo que no podía explicar, pero que sentía en lo más profundo de sus huesos. No deberíamos estar aquí, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Oh, vamos, no me digas que crees en esas tonterías, se burló Marcos. Sin esperar respuesta, se quitó la camiseta y los zapatos, decidido a nadar. Es un maldito lago. Si me ahogo, será porque soy un mal nadador, no porque los fantasmas del lago me lleven con ellos, dijo en tono desafiante. Ana intentó sonreír, aunque la expresión en su rostro dejaba ver que no estaba tan segura de las palabras de su novio. Marcos, tal vez deberíamos. No seas como Carla. La interrumpió. Marcos corrió hacia el agua, zambulléndose con un chapuzón que rompió la calma de la superficie como si estuviera desafiando al lago mismo. Los demás miraron cómo nadaba más adentro, su figura volviéndose apenas una sombra en la distancia. Esto no está bien, susurró Carla de nuevo, abrazándose a sí misma mientras el frío aumentaba. Luis, que había permanecido en silencio hasta entonces, asintió con una expresión seria. Vamos, Marcos, sal de ahí, gritó Luis, pero su voz no parecía llegar hasta su amigo. El silencio que siguió fue espeso, inquietante. De repente, Marcos dejó de nadar. Su cuerpo pareció detenerse, y por un segundo, los demás pensaron que tal vez estaba descansando, o que intentaba hacer alguna broma estúpida. Pero cuando pasó un minuto y no se movió, la inquietud se transformó en terror. Marcos, llamó a Ana, dando un paso hacia el agua, pero antes de que pudiera hacer algo más, un grito desgarrador emergió del centro del lago. Marcos estaba siendo arrastrado bajo el agua. Se retorcía, intentando desesperadamente salir a la superficie, pero algo invisible lo jalaba hacia abajo. Los demás corrieron hacia la orilla, gritando su nombre. Marcos desapareció en las aguas negras sin dejar rastro. El pánico se apoderó del grupo mientras Ana caía de rodillas, sollozando.
El silencio volvió, pero esta vez era diferente, más pesado, como si el lago hubiese cobrado su primera víctima de la noche. Luis, con los ojos muy abiertos por el horror, fue el primero en reaccionar. «Tenemos que irnos de aquí», dijo con voz entrecortada, pero antes de que pudieran moverse, el agua empezó a burbujear. Algo emergía de las profundidades. Al principio parecía una figura humana, pero a medida que se acercaba a la orilla, la grotesca verdad se reveló. Era Marcos, pero no como lo conocían. Su cuerpo estaba hinchado, desfigurado, su piel gris y rota en varios lugares, mostrando carne en descomposición. Sus ojos, vacíos y oscuros, los miraban con odio. Ana gritó de terror mientras Marcos se tambaleaba hacia ellos, sus movimientos eran erráticos, como una marioneta movida por hilos invisibles. Detrás de él, otras figuras comenzaban a salir del lago, más cuerpos deformados y podridos, víctimas del pasado que habían sido consumidas por las aguas malditas. El grupo estaba paralizado por el miedo, pero Luis logró reaccionar, agarrando a Ana y gritando a los demás que corrieran. Carla y Joaquín no necesitaron que se lo repitieran. Se lanzaron hacia el bosque, sus corazones latiendo con fuerza mientras las criaturas los perseguían. Los gritos de Ana resonaban en la oscuridad mientras el cadáver de Marcos se acercaba cada vez más. Cada vez que miraban hacia atrás, veían más cuerpos descompuestos emergiendo del lago, arrastrando sus miembros deformados por la tierra, sedientos de venganza. «No podemos escapar de ellos», gritó Carla, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Luis la levantó rápidamente, sus manos temblando. «Tenemos que intentarlo», respondió Joaquín, el miedo nublando su juicio. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, el sonido de los cuerpos putrefactos arrastrándose a sus espaldas, el olor nauseabundo de la muerte llenando el aire. Cada vez que creían haberlos perdido, los espíritus de agua los alcanzaban, sus garras frías rozando sus espaldas. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña abandonada cerca del borde del bosque. Sin otra opción, se refugiaron allí, cerrando la puerta de madera con desesperación. El interior estaba oscuro, pero no les importaba. Cualquier lugar era mejor que estar al aire libre con esas cosas. ¿Qué eran esas cosas?, preguntó Ana, su voz temblorosa mientras intentaba controlar el llanto. «Aaron los muertos», respondió Carla, su rostro pálido como una sábana. «Aquellos que el lago ha tomado, han vuelto». Los gruñidos y golpes en la puerta indicaban que las criaturas no habían terminado con ellos. Se reunieron en un rincón, sin saber qué hacer. Afuera, los cuerpos deformados rodeaban la cabaña, rasgando la madera con sus uñas afiladas, buscando la manera de entrar. Y entonces, una voz familiar resonó en el interior de la cabaña, una voz que no debería haber estado allí. «Ana, ábreme la puerta», dijo Marcos, con una dulzura antinatural. «Estoy aquí, estoy bien». Ana rompió a llorar, pero no se movió. Sabía que ya no era él. Sabía que el lago lo había transformado en algo peor que la muerte. El grupo solo podía esperar. Pero en lo profundo de su corazón, sabían que no habría escapatoria. El silencio dentro de la cabaña era insoportable, roto solo por el sonido de las uñas afiladas arañando la madera y los golpes cada vez más intensos en la puerta. Afuera, las criaturas no cesaban en su intento de entrar. Los sobrevivientes se mantenían inmóviles, con el cuerpo tenso y el aliento contenido, mientras escuchaban las palabras aterradoras de lo que alguna vez fue Marcos. «Ana, por favor, solo quiero entrar». «Soy yo, te lo prometo». La voz de Marcos era un eco fantasmagórico, una mezcla entre súplica y burla, como si disfrutara de su sufrimiento. Ana se cubría los oídos, tratando de bloquear el sonido. Sabía que ya no quedaba nada de su novio en esa cosa que los perseguía.
Sin embargo, su corazón se rompía con cada palabra que escuchaba, sintiendo el peso de una verdad que aún se negaba a aceptar: Marcos estaba muerto. Y peor aún, había regresado con una sed de sangre insaciable. No le hagas caso, susurró Luis, manteniendo su voz baja mientras observaba la puerta con temor. Eso ya no es Marcos. No lo abras, pase lo que pase. Lo sé. Gritó Ana, su voz quebrada por el terror y la desesperación. Se abrazó a sí misma, como si el simple gesto pudiera protegerla del horror que los acechaba. Carla y Joaquín estaban acurrucados en una esquina, temblando de miedo. Ninguno de ellos se atrevía a mirar hacia la puerta. Sabían que si las criaturas lograban entrar, no tendrían escapatoria. Pero el sonido de las pisadas y los golpes de los cuerpos putrefactos les indicaba que el tiempo se estaba acabando. De repente, un fuerte crujido resonó en la cabaña. Los muertos estaban empujando la puerta con más fuerza. El suelo temblaba bajo sus pies y la madera comenzaba a ceder bajo la presión. No aguantará mucho más, gritó Joaquín, señalando las tablas que comenzaban a astillarse. Luis se levantó de golpe y comenzó a mirar a su alrededor, buscando desesperadamente algo que pudiera ayudarlos. Pero la cabaña estaba prácticamente vacía. No había armas, ni ventanas por donde escapar. Estaban atrapados. No puede terminar así, murmuró Luis, su respiración acelerándose por la ansiedad. Golpeó la pared con frustración. Pero la realidad era clara: estaban completamente solos, y los muertos seguían acercándose. El crujido de la puerta se volvió ensordecedor, y de repente, la madera se partió en pedazos, dejando un hueco por el que una mano deforme se asomó, buscando a tientas a los vivos que se refugiaban en su interior. Era una mano grisácea, cubierta de lodo y algas, con dedos largos y torcidos que parecían garras. Ana gritó, retrocediendo aún más en la cabaña. Luis tomó un palo roto del suelo, aunque sabía que sería inútil. Aún así, lo empuñó con determinación. No estaba dispuesto a rendirse sin luchar. Aguanten, tenemos que resistir. El brazo de la criatura se extendió más, y detrás de él, comenzaron a asomarse otras figuras. Cuerpos descompuestos, con piel desgarrada y rostros irreconocibles, se abalanzaban contra la puerta, rompiendo las tablas con una fuerza descomunal. Las criaturas gruñían y gemían con hambre, ansiosas por devorar a los vivos. «Vamos a morir aquí», gritó Carla, sus ojos llenos de lágrimas mientras miraba con desesperación a Joaquín. «No, no puede ser», balbuceó Joaquín, apretando los dientes mientras el terror lo paralizaba. Luis, en un acto desesperado, se lanzó hacia la puerta, golpeando la mano que se asomaba con todas sus fuerzas. Pero el impacto apenas afectó a la criatura. La mano se retiró por un segundo, solo para ser reemplazada por dos más, y luego por una cabeza desfigurada que se asomaba entre las tablas rotas. Era Marcos, o lo que quedaba de él. Su rostro estaba hinchado y descompuesto, pero sus ojos brillaban con una malicia antinatural. «Ana, ven conmigo», gruñó la criatura, sus labios apenas moviéndose mientras su boca se torcía en una sonrisa espantosa. Ana se cubrió la boca para no gritar, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No podía soportar ver a Marcos así, convertido en un monstruo. Finalmente, la puerta cedió por completo, y las criaturas comenzaron a entrar. La primera en atravesar la entrada fue el cadáver de Marcos, seguido de otros cuerpos de las víctimas del lago, todos ellos deformados y llenos de furia. El olor a muerte inundó la cabaña, haciéndolo sentir náuseas. «Ahora», gritó Luis, empujando a Ana y a los demás hacia el fondo de la cabaña. Se preparaba para enfrentar a las criaturas, sabiendo que era una batalla perdida. Sin embargo, justo cuando el grupo se preparaba para lo peor, un rayo de luz atravesó una rendija del techo,
iluminando el interior de la cabaña. Las criaturas retrocedieron momentáneamente, como si la luz los afectara. Ana, temblando, miró hacia arriba y vio que la luna llena había salido de entre las nubes, proyectando su luz directamente sobre ellos. Las criaturas gruñeron con odio, pero no se acercaron más. En su lugar, comenzaron a retirarse lentamente, desapareciendo en la oscuridad del bosque. El cadáver de Marcos fue el último en marcharse, su mirada fija en Ana hasta que su figura se desvaneció entre las sombras. El grupo permaneció en silencio, sin poder creer lo que acababa de ocurrir. El lago había tomado a Marcos, pero de alguna manera, la luz de la luna los había salvado de una muerte segura. ¿Se han ido?, preguntó Carla, su voz temblorosa. Luis asintió lentamente, dejando caer el palo que sostenía. Por ahora, sí. Pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que salir de este lugar antes de que regresen. Joaquín y Ana asintieron, aunque todavía estaban en estado de shock. Sin embargo, sabían que Luis tenía razón. No podían quedarse en la cabaña, no después de lo que habían visto. Con pasos temblorosos, salieron de la cabaña, dirigiéndose hacia el bosque, alejándose del lago y de los horrores que contenía. Sabían que jamás olvidarían esa noche, ni a Marcos, ni a las criaturas que los habían perseguido. El lago de las sombras había cobrado una nueva víctima, y aunque habían sobrevivido, el terror seguiría acechándolos para siempre, como una sombra que nunca los abandonaría. Mientras se alejaban, el lago permanecía en silencio, su superficie tranquila una vez más. Pero el mal seguía latente bajo sus aguas, esperando la próxima oportunidad para reclamar más almas. El lago de las sombras siempre tomaba lo que le pertenecía.